El ex de Andrea del Boca, Ricardo Biasotti, estuvo en el Senado para defender el proyecto de ley que penaliza las llamadas falsas denuncias contra padres de menores y aprovechó su reaparición pública para volver a exponer su caso en los medios. Mi hija hoy tiene 25 años, es una mujer. Yo me pregunto si es consciente de todo el daño que sufrió. Porque solo así, siendo consciente, buscará y podrá sanar. ¿Cuánto le costará sanar algo que no debería haber sido roto? Me pregunto si alguna vez podrá integrar las dos mitades de su historia. Ojalá algún día podamos reencontrarnos. E intentar una revinculación. La justicia dijo de alguna manera que las denuncias que había realizado tanto Andrea del Boca como su hija Ana del Boca eran falsas. Sí, O sea, aparte... que lo habían acusado falsamente, sobre todo de abuso sexual. En el 2003 fui denunciado por amenazas. En el 2004 fui denunciado por violencia de género. En el 2008 me denunciaron por secuestro, que había secuestrado a mi hija. ¿Qué quisiste mostrar ayer de lo que fue este tiempo para vos? Mostrar el daño que una denuncia falsa puede hacer. Las denuncias falsas destruyen vidas, destruyen familias. ¿Estás aliviado? ¿Sentís que este es un momento de revancha quizás? ¿Cuáles son tus sentimientos? En cierta manera es liberador saber que, bueno, que no todo fue en vano, ¿no? Que se puede ayudar y se puede contribuir a que las cosas puedan cambiar. La extrañé todos los días. Por supuesto, el día que cumplió 15 años, me hubiera encantado estar con ella. Mi hija ya es una mujer, claro, es grande. mayor de edad. Ella misma se expone, ¿no? Quiero que sepa que más allá de que ya se ha sacado mi apellido y el nombre que yo le puse, para mí sigue siendo mi hija, la sigo queriendo. Claro. Y va a ser así toda mi vida. Ella conoce la mitad de su historia nada más. El regreso de Biasotti sirvió para exponer otro caso, el de Guillermo Pardini, quien también fue víctima de falsas denuncias y asegura haberlo pasado muy mal. Obvio la violencia de género existe, pero también existen las falsas denuncias. No sé, en el momento más angustiante, ¿pasaste por algún momento oscuro? Sí, ¿Pensaste, no sé, no quiero vivir más? No quiero ser dramático, pero digo, ¿te llegaste a pensar en quitarte la vida? Sí, obvio. Te sentís señalado permanentemente, la justicia es lenta para estos procesos, sentí que cada cosa que presentás no alcanza, porque vos sos señalado como culpable. Dejé programa de televisión, programa de radio... ¿Dejé o te dejaron? No. A ver, fue de común acuerdo. ¿Por qué? Porque los dueños me explicaron, che, mirá, no podemos sostenerte así. Bueno, bárbaro, sí, no hice nada. Yo llevo 35 años trabajando en el medio, me conocen casi todos. Uno ya huele cuando alguien es un loco de mierda o que es alguien más o menos serio. Yo puedo jorobar, hacer un montón de cosas, pero sabemos qué línea de conducta tengo. Cuando a vos te señalan, cuando a vos te denuncian, si vos no te corres, hundís el programa. Yo estaba dando clases en un terciario y me llama el director y me dice, che, me están llamando los padres que cómo puedo tener un docente que está acusado De violentar a su pareja. Claro. Cuando la justicia te absuelve, o no sale publicado en ningún lado, o sale 3 líneas, chiquititas. Bueno, a ver, Carlos, a mí cuando me sobreseen, no salió casi publicado en los portales. No, sí. Bueno, Guille Pardini, lo conocemos bien, nos acordamos, terminó manejando un Cabify, que no es ninguna indignidad, pero no pudo dedicarse a la profesión por muchísimo tiempo, porque además, como te cancelan, no solo te cancela el ambiente, sino que te cancela el encargado del edificio, que deja de saludarte en el barrio. Ahora, volviendo, ¿no?, a todo a lo que une esto, ¿no?, que es ver qué se puede hacer con la falsa denuncia, que además cuando hay criaturas le come la cabeza a la criatura, sin que también, cuando realmente ocurre violencia de cualquier tipo, una mujer en el futuro, si se sentara una nueva ley, no teme ir a hacer una denuncia porque diga, si mi ex, porque supongamos se separó, tiene guita y tiene mejores abogados, yo además de violentada, hago la denuncia y voy presa por falsa denuncia. La realidad entiende? se entiende perfectamente, pero hay algo técnico que nadie está diciendo, que hoy las falsas denuncias están incluidas dentro del Código Penal y establecen penas que son bajas de 2 meses a 1 año
pero sin embargo, pena hay. Pero a vos Lo te único pare- que se trata, esta ley es agravar Hablemos las penas, solo de hacerlas más gravosas. la madre o el padre que denuncia falsamente. Sí. ¿Te parece un año arruinarle la cabeza a una criatura, un año que es escarcelable y no va ni a... ¿Te parece que está bien? Es leve, pero sin embargo vos acá tenés que encontrar un equilibrio entre Muy no leve. incentivar las denuncias y por otro lado, perdón, déjame terminar, castigar a aquel que utiliza el sistema para una venganza personal. Ahora. Porque en realidad se trata de eso. A ver, yo como mujer lo que más quiero es que nadie que mienta ni nadie que enarbole una bandera del feminismo se beneficie de esto y saque un rédito económico, lo que menos quiero. Entonces, a mí me Lo que interesa estamos que todos de esto acuerdo, sea como, investigado y como se decía sepa. Carmela ayer, que no puede durar 20 años, 10 años. Los problemas son los tiempos de la justicia. Exacto. ¿Qué Tardan dice el tanto que psicólogo? es Ahora, imposible después al determinar margen qué del fue daño- real, qué no. Al margen del daño jurídico, al margen del daño legal, del daño social, hay un daño mucho peor que ese, que es el daño de una persona, generalmente es un hombre que es vivido como un abusador por su propio hijo o hija. Porque la justicia no resuelve eso. La justicia sentencia 1 año o 10 años, no importa, la falsa denuncia, pero ese recuerdo implantado en ese Si niño. la justicia ¿no es actúa cierto? rápido, lo puede resolver. No, porque Si no... la justicia actúa rápido, hay sistemas de revinculación, hay sistemas A de ver. tutelaje, vos lo sabés muy bien. A ver. El problema es si vos dejaste 20 años, Sí. un menor de edad, a cargo de una persona manipuladora Sí. y que le está metiendo recuerdos falsos a una Perfecto. criatura, le fallaste a la criatura. Ahora, Claro, pero ahora, el problema ahora, acá, perdón, sí, acá el problema pero- es la justicia, porque en realidad muchos jueces no se animan a ordenar revinculaciones una vez que ya tienen un informe pericial favorable una a la cosa- persona. pero Y pará, eso es pará, real pará, porque la acá hay justicia un también tema. va creo que en Una base- cosa es la revinculación con el padre y otra cosa es el tratamiento para quitarle ese recuerdo implantado al niño. Pero lo puede ordenar la Esperen, así justicia. podemos hablar todo. Gaby. Ayer hablábamos al respecto sobre cómo está este péndulo, ¿no? Hay veces que vos tenés una justicia que es más punitivista, hay veces que es más garantista. Ahora, las normativas, las leyes son perfectibles. Hay un rechazo total a intentar debatir estos temas, me parece, en ciertos sectores de la política, que no corresponden. Porque efectivamente, si las penas son bajas, subilas, pero digamos, que no sea un tapón, un bloqueo para, obviamente, casos donde efectivamente hay abusos, hay padres que han sido nefastos de mínima, para no poner otro calificativo, pero digo, hay un rechazo total a debatir cualquier tipo de cuestiones, como que en vez de ser leyes que sean perfectibles, queremos que sean dogmas. Y no es así. Más allá de lo que dice la justicia, que me parece súper importante, me quiero quedar un poco con la palabra de Ana, ¿no? Porque Ana ve lo que todos vimos en el día de ayer y lo que sucedió admirante ayer en el Congreso, la palabra de su padre, más allá que tiene todo el tiempo la palabra de su mamá, ¿no? Quien la acompañó durante todo este tiempo. Y yo me quedo con que Ana no cerró la puerta del todo. Es verdad, pasaron más de 20 años, pero Ana responde hoy por hoy que no puede responder qué va a pasar más adelante con su papá, porque ella no puede saber qué va a opinar la Ana del ¿Vos futuro. decís que le tiene miedo a Andrea del Boca? O sea, ¿tiene Yo miedo no de la digo reacción de su eso, madre? Digo que todo el tiempo escuchó la versión de su mamá, las famosas recuerdos implantados, sí, que se plantea la justicia y que lo decía Ricardo, pero digo, más allá, en algún momento es una persona adulta, 25 años, todo esto algo te debe mover y está ella diciendo- no cierra la y puerta. cuando A mí me Sí. parece Al ingrato, futuro tomar cuando me habla parece un del poco ingrato posarnos sobre ese tema porque es especialmente delicado. La chica era bastante grande cuando hizo declaraciones Era en mayor de edad, televisión, tenía 18 por ejemplo, años. diciendo que los vio teniendo sexo a Sí. Biasotti con su novia. Sí. Sí. No era una nenita que puede dudar No. de los recuerdos que le dejó la madre. no, lo que ¿Cómo hizo- puede estar pensando que, bueno, por ahí me revinculo? Si No, hubiera lo que sido pudo así? haber pasado es que ese recuerdo que dice haber tenido es un recuerdo que se implantó cuando era chiquita y de a los 18 años todavía lo considera real. A mí me parece A haberla veces ocurre. escuchado aseverarlo a ella, pero bueno, por eso digo... También hay que reparar en, por ejemplo, Pardini decía que no lo conozco, debe ser un tipazo, yo personalmente no lo conozco, pero dice, ustedes me conocen, soy un buen tipo. El medio y el mundo está lleno de buenos tipos. No, que eso no tiene nada que ver. puertas adentro, hacen barbaridades. Los psicópatas en general son un amor públicamente. Por eso, También los por eso. vecinos, Sí, trabajadores. sí. No, yo No quiero hablamos decir- de Pardini, pero digo, obviamente. A mí no me llamaría la atención que ningún hijo deje de vincularse con un padre abusador. Vemos cantidad Sí, de claro. chicos abusados que siguen queriendo a sus padres y se vinculan como pueden porque sabes que es un vínculo muy difícil. A mí me genera cierta sospecha esta defensa, estos grupos de varones
Y ayer me recordaba a alguien, no sé si se acuerdan de Pablo Laurta, este uruguayo que mató a su mujer, a su ex suegra y al remisero con el que se escapó secuestrando a su hijo, menor de edad. Sí. Este tipo daba charlas en la legislatura de Uruguay. Sí. Ajá. Y tenía un grupo que se llamaba Varones Unidos. Por el derecho de los varones, por las falsas denuncias, porque estaba en contra del feminismo y armaba este grupo. Entonces, también es muy peligroso para los varones inocentes unirse a grupos que no saben quién los está conformando. Pero también es cierto Pero que de la misma forma que hay grupos como el que acaba de describir, que son nefastos, también hay grupos de padres, ¿no es cierto?, que han sido alejados de sus hijos, que se reúnen para pelear una causa en común. Es importante saber en qué grupo te Yo lo puedo hablar, como dije ayer, de 2, 3 casos que tengo cerca que pongo las manos en el fuego y lo están padeciendo injustamente. Ahí es lo que tiene que quedar claro. Para que un hecho sea considerado, una denuncia sea considerada falsa, tiene que haber dolo. Se tiene que probar el dolo y se tiene que probar que hubo intención de dañar al momento de hacer la denuncia. No es tan fácil, no es porque uno quedó sobreseído, un imputado quedó sobreseído, automáticamente es una falsa denuncia. Ahora seguimos. ¿Qué pasó hace un ratito con Pardini y Ufal? A ver. Sí, a ver, se armó. Hace un rato. Entonces, el tema de las falsas denuncias no es una cuestión de hombres contra mujeres. Obvio, claro. Tal cual. Otro tema, Laura habla de estadísticas, contó la cantidad de mujeres muertas, pero sería interesante que Laura prestara atención y no hablara por teléfono, pero bueno. No estoy hablando por teléfono. Estás chateando, pero bueno, No, eso no, demuestra para nada. el interés en el tema que tenés. No, Después nombraste, opinás. te escucho, por ahora nombraste, que no es de género, pero decís, me hace acordar, tengo un amigo judío, pero había una mujer, ¿entendés? Eso me sonó Solo eso. una mujer. Ujú, claro, bueno, sos muy selectivo. Todo el resto eran varones. Una mujer. Sí. Pero es de varones. Vos tenés. Pero yo sé tu caso. Laura, y horrible Laura, la falsa una denuncia, pregunta. Guillermo. No estoy con la falsa denuncia, estoy en contra. Y me parece bien que se haga esto. Yo hablo de una mirada política y hablo de prioridades, nada más. Sí, una mirada política es la que denunció ayer también Biasotti, porque dijo que en cierto momento Sí, no lo escuché. reclamar. Bueno, entonces también la política influye. Lo acabo de decir Sí, y exactamente los femicidios aumentados, a pesar de tener un ministerio y una política de género durante muchos años. Entonces, quiere decir que esa política y todo lo que se instrumentó fue un fracaso. Pero no me entonces quiero ir mejor del no tema. hagamos nada y que sigan matando mujeres. No, Y estás que hablen de equivocada. feminazis y feminazis. Sos muy autoritaria. No, pero es la realidad de lo que se con vive. que no dejes hablar al prójimo no quiere decir que tengas la Habla razón. tranquilo, Guille. Gracias, te agradezco. Te agradezco que me des lugar en el programa de Ángel de Brito. Bueno, a donde iba es que... Bueno, muy tranquila en cuanto a tono, pero tensa la discusión. ¿Qué dice Carmela? Sí, yo creo que es difícil que los argumentos los tengan que dar las víctimas. Porque uno desde el lado de víctima, desde lo que padeció, bueno, uno escucha el relato en primera persona. Acá tiene que haber un sustento jurídico, tendrían que hablar los abogados, los jueces sobre qué herramientas tienes, qué herramientas necesitan para comprobar y con qué celeridad se puede enfrentar una denuncia. Entiendo lo que dicen, es una ola, chicos, la violencia de género contra las mujeres y los niños es una epidemia en nuestro país. No significa que no existan las denuncias falsas, que todas las mujeres sean buenas y que todos los niños sean víctimas. Pero me parece que lo que se enfrentó es una epidemia. Claro. Como se pudo, el ministerio de verdad no funcionó, no alcanzó, no están bajando los femicidios. No. Pero no deja de ser una epidemia que es urgente. Pero también es una realidad que Argentina es el país sin datos. Porque cuando hablas de falsas denuncias te dicen, no, solamente el 3% son falsas denuncias. Pero ¿cuántas denuncias efectivamente posteriormente llegan a una condena? Hay un mundo que desconocemos porque, de nuevo, Argentina es un país sin datos. No tenemos datos de nada. Por lo tanto, es muy difícil generar políticas públicas si no tenés datos. Sí, no hay estadística, pero seguramente existen cifras que son mucho más altas de niños abusados realmente por su padre
que de falsa denuncia. Eso te lo digo Sí, ya. eso Sí, sin pero que basta exista que una una persona estadística. pierda la libertad para que sea importante. Claro, con que una exactamente. pierda la No, libertad. como dice Beto, con que uno le hayan mentido y lo hayan apartado de sus hijos, y lo que decíamos claro. ayer, el daño es a los chicos. Eso. No es ni la madre ni al padre. ¿Qué le pasa a Eso esos todos, pibes? Como eso dice, todos. bueno, cuando le meten ideas que no son, cuando lo separan de un padre y cuando lo dejan de verdad a merced de una tutora, vamos a hablar en este caso, que estamos hablando de mujeres, en teoría, que hicieron denuncias falsas, a cargo de una tutora que no puede hacerse responsable esa criatura. Viste que está en discusión entre los abogados que exista la alienación parental. Sí. Hay abogados y abogadas No, que te dicen, no es entre- mentira. no. Es mentira Hay para una- defender a los Una pedófilos. rediscusión con eso. Algunos dicen que existe, otros que no No. existe. Pero verdad la que ley no termina lo quedando- contempla, no lo podés alegar pará. en un juicio. A ver, no es que hay una no. discusión ¿Le queda entre algo? abogados. No, que me llama la atención de lo que estamos viendo de la discusión que hubo en LAMNO, cómo todo se lleva para los extremos para no terminar discutiendo el fondo, ¿no? Laura Ufa le dice, le replica a Pardini haber dicho, no, que feminazis y demás, y el otro le dice, bueno, pero también tenía lo de la muerte al macho. ¿Cómo en una sociedad y un país donde, por ejemplo, 30 jueces nada más desde que está el Consejo de la Magistratura fueron sancionados o removidos por mal desempeño? Sí. Me parece que hay muchos más que Bueno, hay han como hecho mal las parar. cosas, ¿no? Fíjate cómo llevan todo para el debate chabacano, mundano, que no tiene sustento. Perdón, Beto. Porque Si podemos, nos Termina- mantenemos lejos de las ideologías fuerte que enrarecen el tema. Hacemos periodismo porque acá. sí. termina El pareciendo síndrome- que importa más la ideología que la verdad. Claro. en El ambos síndrome de lados. alienación parental no cuesta que lo acepte la justicia, porque la justicia acepta como trastornos lo que está en dos manuales, el 610 europeo o el DSM-4 o el DSM-5 americano. Y ellos no lo tienen compilado como trastorno. Dentro del manual no está. Por eso la justicia. Pero que existe, la comunidad de psiquiatras y psicólogos, la mayoría entiende que el síndrome de alienación parental existe. en la Esto vida se real. resuelve con plata, chicos. Yo estoy cansada de las buenas intenciones. No hay leyes que si la ley no tiene financiamiento, no se arregla. ¿Sabes por qué se arregla con plata? Porque se arregla con más profesionales, Claro. porque se arregla con una cámara Recursos. GES, Sí, porque sí, se arregla